Hola y bienvenidos nuevamente a nuestro discipulado en casa. Mi nombre es Julissa Morfín y mi esposo. Yo soy el pastor Ángel Morfín y me da mucho gusto estar en el programa nuevamente de El Discipulado en Casa. Esperemos que en estos próximos minutos podamos ser de bendición para tu vida, y en esta hora traemos el tema La fe que permanece. Porque en estos tiempos sabemos que es tan difícil, ¿verdad? Los problemas ahorita que estamos atravesando nacionalmente, y también aparte de estar pasando un dilema nacionalmente, estamos atravesando con nuestros propios, ¿verdad? Problemas personales. Entonces, correcto, es bien importante que permanezcamos firmes, que nuestra fe mediante este tiempo no mengue. Exacto. Una de las cosas que el Señor advirtió a sus discípulos es que cuando el Hijo del Hombre venga de nuevo, hallará fe en la tierra, lo que nos deja ver que uno de los blancos que el enemigo va a querer tocar en la vida del creyente es su fe, porque es a través de la fe que nos sostenemos, es a través de la fe que seguimos creyendo que Dios está por nosotros. Entonces, este tema es demasiado importante y sí nos gustaría tocarlo de una manera pues directa, especial, para que el Señor les pueda hablar a ustedes como nos ha hablado a nosotros. ¿Por qué escogimos este tema, la fe que permanece? Porque hemos visto mediante esta pandemia cómo el pueblo de Dios no se está congregando, ¿verdad? Por razones, ¿verdad?, que nuestro gobierno ha puesto, que queremos obedecer. Y mediante este tiempo puede menguar nuestra fe fácilmente, ¿verdad? Puede desmayar hasta cierto punto, ¿verdad? Porque estamos, ¿verdad?, sin congregarnos, sin alimentarnos, sin estar escuchando la palabra de Dios. Y cuando lo sacan a uno, ¿verdad?, de nuestra normalidad, de nuestro redil, ahí es donde tal vez es manifestado a qué grado está nuestra fe, a qué grado estaba, a qué nivel estaba nuestro, se podría decir, nuestro amor hacia el Señor hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces, es necesaria la prueba. La Biblia está llena de ejemplos. Sí. En la Escritura encontramos en primera carta de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 2, que el apóstol Pablo tuvo que enviar a Timoteo a la iglesia porque necesitaban ser fortalecidos en la fe. ¿Por qué? Porque había aflicciones. Y dice así la Escritura: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentarlos respecto a vuestra fe. Porque en ese tiempo la iglesia en Tesalónica estaba siendo no solo perseguida, sino que había tribulaciones. Y hay diferentes tipos de tribulaciones. Hay tribulaciones que afectan directamente lo que es emocional, y hay otras tribulaciones que afectan pues la economía, que afectan tus circunstancias. Y pues sea cualquiera que sea, tu fe puede menguar, tu fe puede ser debilitada, y eso es lo que el enemigo quiere. Exactamente. Me gustaba mucho cómo un predicador una vez relataba de este doctor Stephen Hawking, uno de los, ¿cómo se podría decir?, tan inteligente, ¿verdad?, de un genio, aparte de Einstein, ¿verdad? Vino a ser un genio del siglo medio, donde dice que él en una ocasión se encontraba en su carrera aburrido, decepcionado, no decepcionado, pero tal vez desinteresado en su carrera, en la vida, cuando en un momento le diagnosticaron una enfermedad en 1973, una enfermedad neurológica que lo dejó prácticamente como un vegetal casi. A grado, dice, de que todavía podía hacer fórmulas matemáticas y resolver problemas matemáticos, y se los dictaba a su secretaria, pero llegó a estar terriblemente afectado por esta condición. Entonces, pero lo interesante de él, que me gusta, porque dice que cuando él, su vida giró en esta manera, dice que él vino a apreciar hasta las cosas más mínimas de la vida, algo que antes no hacía él. Dice que vino a apreciar, ¿verdad?, el caminar en la mañana, el practicar con un amigo, el tomarse una taza de café con su familia o con su esposa, cosas que él no le interesaban cuando tenía su vida ya normal. Entonces, ¿cómo son las cosas, verdad? Que muchas veces las cosas comienzan a tomar significativo mucho mayor, mucho más alto, cuando nos aprieta un poquito el zapato, ¿verdad? Se podría decir, cuando tal vez nos causa Dios a veces mandando, ¿verdad?
estabilizan un poquito, como que apreciamos más, tal vez los tiempos, vamos a ponerlo en esta ocasión, los tiempos antes de la pandemia. Me imagino que en enero, febrero oíamos de esto, pero todos teníamos planes, ¿verdad? Todos teníamos planes en la carrera, en la iglesia, en nuestro trabajo, en la escuela, a viajar, muchos, ¿verdad? Pero esto vino a encerrarnos, a traer un giro muy drástico en muchas de nuestras vidas y muchos de nosotros, a grado de que yo creo que ahorita en este momento tú estás apreciando más tu vida, tú estás apreciando más el tomarte un café como lo hizo Hawkins, ¿verdad? Que dice que las cosas tan pequeñas que él tal vez las estaba tomando a la ligera, él comenzó a apreciarlo mucho más. Entonces me llamaba mucho la atención de esto. Sin duda alguna, el estar siempre en un estado confortable, en un estado donde no hay nada de ninguna necesidad, todo lo tienes, todo está al alcance, te levantas en la mañana, haces tu día, pasa bien, muy cotidiano, no hay nada que te estrese. Entonces eso, de alguna manera, como que afecta nuestra fe y la empieza a debilitar. Exacto. ¿Ya? Porque nos sentimos dueños de nosotros mismos, nos sentimos en control nosotros mismos. Y es ahí donde nosotros debemos de tener cuidado con las filosofías que nos llevan a que nosotros creamos que somos dueños de nuestra vida, que nosotros tenemos control de nuestras vidas y que si nos proponemos algo lo podemos alcanzar con la fuerza mental. Eso es mentira. Ni la educación, ni nada, absolutamente nada que hay aquí en la tierra puede reemplazar la guianza de Dios, la presencia de Dios, el poder de Dios, el que Dios es el que hace, porque nosotros tenemos muchos planes, pero es Dios el que determina hasta dónde se van a llevar a cabo esos planes. Sí, y yo creo que la pregunta aquí más grande, mi amor, sería ¿qué tan estable estamos emocionalmente, mentalmente, espiritualmente? Amén. Sí. Porque una de las cosas que dijo Hawkins, ¿verdad? Dice, cuando mis expectativas de la vida estaban increíblemente altas, entonces ahí es cuando la persona tiende a deprimirse más, porque tenemos expectativas demasiado altas, ¿verdad? Que cuando poquito nos mueven el barco, es ahí donde caemos, rápido nos salimos del redil o del camino donde íbamos. Entonces, es bien importante esto, ¿verdad? ¿Qué estabilidad emocional, qué estabilidad física, espiritual? Porque todo va ligado en sí, ¿verdad? Si nosotros no estamos bien físicamente, va a afectar nuestro estado emocional y, por supuesto, lo espiritual. Correcto. Entonces, en esta hora, ¿verdad? El discipulado es la fe que permanece. Lo espiritual. ¿Será que la fe nos puede ayudar en nuestra vida emocional? ¿Será que la fe nos puede ayudar para que nosotros nos mantengamos firmes ante las situaciones que estamos atravesando? Sin duda es sí, claro. Amén. Que sí. Entonces el ataque va a ser a nuestra fe. Exacto. Entonces encontramos que en la Escritura tenemos por lo menos el don de fe. La Escritura dice que por gracia somos salvos y esto no es de nosotros, sino que fue un don, es por la fe. Entonces nos regalan la fe con el propósito de que nosotros podamos creer en Dios. Entonces la fe nos sirve para seguir creyendo en Dios. ¿Cuánta gente en medio de su situación ahorita está perdiendo la fe de que hay un Dios? Exacto. La fe de que Dios les puede ayudar. Hasta hay una canción, dice, esta pena que traigo ni Dios la sabe. ¿Cómo que no? Dios sabe todo lo que está aconteciendo en nuestras vidas. Yo creo que el mensaje que necesita escuchar nuestra nación en este momento, acabamos de pasar unas elecciones electorales muy controversiales, ¿verdad? Muy difíciles. El mensaje que necesita escuchar ahorita el pueblo de Dios es no sentirnos como intitulados o merecedores, ¿verdad? Como en este país se mueve un espíritu como en inglés, no sé si lo estoy diciendo correctamente, intitulados, entitlement, ¿verdad? Como que merezco ser así, merezco esto, y si me mueven un poquito mi forma, mi norma, ¿verdad? Como llevo las cosas, voy a pegar el grito al cielo. Sí. Entonces, esta pandemia vino a causar un poco, ¿verdad? Para muchos el grito al cielo, para tal vez algunos no, algunos lo están sobrellevando muy bien.
Y yo creo que mucho se ha debido, ¿verdad?, a que hay un estado emocional estable, hay una mente estable, hay un espíritu, ¿verdad?, que está conectado con Dios. Son personas que están conectados frecuentemente con la palabra de Dios, con la iglesia, conexión de comunidad. Y eso nos ha ayudado a poder tener una estabilidad durante esto, y gloria a Dios por ello, ¿verdad? Claro. Porque llevamos casi, ya podríamos decir, 80 y pico de años de una estabilidad, una prosperidad en este país muy bueno. Entonces, hacía mucho que no se miraba un catástrofe como esto. Hemos sido perseguidos, pero no hemos sido perseguidos como tal vez en las guerras pasadas, ¿verdad? No hemos sido bombardeados tal vez directamente. Las guerras se han llevado a cabo afuera, ¿verdad? Y gracias a Dios por ello, ¿verdad? Sí. Esta generación en la que estamos, mi amor, no ha experimentado lo que pasó en la Primera, Segunda Guerra Mundial. En esos años, la guerra de Vietnam, aún cuando tuvimos que salir o se tuvo que salir, a nosotros no nos ha tocado. Entonces, Estados Unidos no ha sido bombardeado de esa manera, pero hay otro tipo de ataque. Exacto. Que es lo moral. En lo Exacto. moral hemos sido afectados de una manera histórica. ¿Verdad? Lo que nunca se había visto se está viendo en este tiempo, ¿verdad? Que apoyado desde el mismo gobierno se pueda aplaudir aquello que va en contra de la naturaleza de Dios y en contra de la naturaleza humana. Entonces, y ese es el éxito del enemigo. Entonces, pero es lo que causa cuando tu fe mengua. Cuando tu fe o mi fe mengua, se debilita, estamos tendidos a creer otras cosas, a creer otras filosofías, a buscar esas ayudas que pensamos que nos van a sacar del problema. Y, ¿sabe, mi amor? Mucha gente, al perder la fe, pierde la esperanza, y algunos de ellos se han quitado hasta la vida. Sí. Entonces, este tema es de suma importancia. Si tú nos estás viendo hoy, quiero que sepas que el Señor te da la fe para creer en Jesucristo, pero después de creer en Jesucristo tenemos que pasar a lo que es las 3 etapas mayores de la fe. La segunda, se podría decir, la etapa de que la fe dé fruto. Exacto. Hay muchas personas que no están dando fruto en la fe porque no han alimentado la fe. Exacto. La Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo el enemigo al escondernos de alguna manera en nuestras casas? No somos disciplinados para escuchar la palabra de Dios. Hay gente que está escuchando mensajes tras mensaje, pero no todo es la palabra de Dios. Entonces se acostumbró y pueden repetir y decir, es que aquel mensaje me gustó, aquel mensaje de aquel pastor, sí, pero de una porción de la Biblia él expuso su punto. Y está bien que nos motiven para buscar a Dios, para entregarnos a Dios, pero ¿qué tanto impacto está teniendo la palabra directamente en tu vida? La palabra de Dios. Exactamente. Muy importante esto, que mientras estemos aquí en casa, no sabemos, esperamos que esto salga pronto, ¿verdad? Salgamos de esto y ya nos podamos quitar nuestras máscaras y podamos hacer las actividades que acostumbrábamos a hacer libremente. Sí. Eso estamos orando, oremos mucho por nuestra nación, ¿verdad? Sí. Pero la realidad es de que tenemos que fortalecernos durante estos tiempos. La prueba nos fortalece. La palabra de Dios está llena de ejemplos donde hubo hombres y mujeres de Dios que pasaron tribulaciones, pasaron pruebas fuertes. Y esto sirve para que nosotros no nos tambaleemos, ¿verdad? Y que crezcamos en el Señor, crezcamos en lo espiritual, y hasta cierto punto el Señor nos pueda llevar a otro nivel más maduro, donde miremos otra perspectiva del Evangelio, otra perspectiva hacia nuestras vidas. Sabía que en 1945, al terminar la Segunda Guerra Mundial, mientras a Gran Bretaña bombardeaba Alemania, una de las cosas que sobresalen los alemanes, ¿verdad? Siempre es esto, aunque no estamos de acuerdo en su política, ¿verdad? Pero una de las cosas que sobresalía de ellos, que mientras eran bombardeados de día y de noche por los británicos y los americanos, ellos permanecían firmes. Fíjese que estaban atravesando, ¿verdad?, cosas bien difíciles, sus casas destruidas, sus ciudades quemadas, les faltaba comida,
¿Cuántos de nosotros hemos pasado eso? Hasta ahorita, nuestra generación, Sí, claro. yo no he pasado eso, No, ¿verdad? no. Y tal vez mis padres sufrieron como inmigrantes en este país, pero no pasaron. No comparado a eso. No comparado a eso. No. Dice que pasaron, ¿verdad? A donde habían las aguas contaminadas, los drenajes de las calles, ¿verdad? Estaban horribles, las calles contaminadas de agua sucia, y aún así pudieron sobrellevar esto. Y mientras todo esto ocurría, años anteriores también Inglaterra en 1941, siendo atacada por ellos, por los alemanes, con las familias separadas, los hombres habían ido a guerra, muchos no regresaban. Dice que en Alemania se eliminaron el 80% de la generación de alemanes en esa hombres, ocasión. sí. Y en Inglaterra, mucha generación joven de edad también fue destruida desafortunadamente, aunque conquistaron, ¿verdad? Pero son ejemplos de catástrofes o guerras que ha pasado nuestro mundo. Que hicieron fuerte ese país. Que hicieron fuerte, y no estamos diciendo entonces, ellos son más fuertes que nosotros, ¿verdad? O nosotros, ¿verdad? Somos poco más débiles, no, de ninguna manera, sino que estamos diciendo cómo permanecieron en la fe. Y durante todo este tiempo en Inglaterra, cuenta el doctor James Dobson, mientras esta guerra pasaba, hubo un hombre que se levantó y escribió un canto como un himno, que hasta el día de hoy se cantaba en muchas iglesias bautistas tradicional, ¿verdad? Y el himno decía de esta manera, ¿verdad? Y decía, habrá, dice, doves, pájaros, color azul en las montañas, mañana será, solo espera y lo verás. O sea, tenían esperanza. Habrá amor, risa, paz para siempre, mañana cuando el mundo será libre. O sea, dice, tenían una esperanza. Tenían una esperanza, y a su vez se levanta esta persona, ¿verdad? Y compone, dice, el pastor cuidará a sus ovejas y los valles resplandecerán nuevamente. Y los niños se dormirán en sus cuartos nuevamente, porque esa era la esperanza, porque había separación de familias, ¿verdad? A los padres, los niños los ponían en aulas o los separaban porque los padres tenían que ir a guerra. Entonces dice, los niños, ¿verdad?, regresarán a tener gozo y a jugar en las calles. Qué lindo la esperanza en el momento de tribulación, en el momento de prueba, donde ellos nos son como ejemplo de que a pesar de los catástrofes que estemos pasando, hay esperanza en Cristo Jesús. Sí, Amén. y eso es lo que produce la fe, esperanza. Exacto. Hay tres cosas que permanecen hasta el final, dice la Escritura: la fe, la esperanza y el amor. Entonces, la fe es la puerta que nos lleva a la esperanza de que el estado donde nos encontramos no es para siempre, sino que va a haber un cambio. Y por eso le decía, mi amor, que se tiene que regar la fe. La fe no la podemos nomás decir, aquí como un granito de mostaza, porque así dijo el Señor. Sí, esa es una semilla, ese don que te dieron es una semilla, pero que hay que regarla con palabra de Dios. Y Pedro, el apóstol Pedro, dice de esta manera en su segunda carta, dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud. La palabra virtud quiere decir obras. Entonces no solamente nos podemos quedar con una fe de que, yo creo en Dios y no actuamos. No, nosotros actuamos conforme lo que creemos. Por eso la fe produce esperanza, pero la esperanza se muere si no actúas conforme a lo que tú estás profesando, creyendo. Veamos un ejemplo. Aquella mujer que ya había agotado todo su dinero con doctores, tenía 12 años de enferma, un flujo de sangre. Dice que ya había ido para todos lados y no podía sanar, pero un día oyó que Jesucristo iba pasando y había una multitud, y esta mujer se fue de rodillas, se fue a gatas a buscar a Jesús, pero no la dejaban, y lo único que pudo es decir ella, si tan solo toco el borde de su manto, yo sé que seré sana. Y entonces aquella mujer toca el borde del manto de Jesús, y cuando Jesús siente que salió virtud de él, porque eso es lo que hace la fe y la esperanza, tocamos la mano del Señor, tocamos la misma presencia de Dios. Y entonces viene y dice, alguien me tocó. Y dice, Señor, todos te están apretujando, le dijo el apóstol Pedro. No, alguien me tocó con fe.
Entonces, la fe nos ayuda a tocar a Dios y a dejarle saber, Señor, mira mi situación, mira mis circunstancias, Señor, pero yo sigo creyendo en ti, yo sigo confiando en ti y voy a continuar caminando como viendo al invisible. Entonces, la fe como semilla es un don. Después, la fe como fruto es el resultado de poner por obra lo que tú confías de Dios. Y hay un tercero que es la fe como escudo. Cuando nosotros ahora ya tenemos la fe fortalecida, la podemos usar como escudo porque el enemigo, las ideologías y todas las cosas que están en contra de Dios van a venir y van a querer decirte, no, tú estás bien porque tú trabajas, tú estás bien porque tú te cuidas, tú estás bien porque mira lo que has hecho. No, yo estoy bien porque Dios me cuida, yo estoy bien, yo tengo porque Dios me ha dado, y empiezas a usar el escudo de la fe porque no te quieres salir de ese camino que es la fe. Exactamente, muy importante que durante este tiempo, ¿verdad?, usemos esos pasos, ¿verdad? Que nos mantengamos en la fe, que permanezcamos en la fe. Yo me pongo a pensar en el pueblo de Israel, tanto tiempo, ¿verdad?, que duraron en el desierto, ¿verdad? Yo creo que, pero me pongo en el lugar de ellos también. ¿Cuántos de nosotros, verdad? En Números cuenta la historia, y en Deuteronomio todo el éxodo, ¿verdad?, de la historia de los israelitas. Cuando Dios los saca del desierto, dice, los saqué del desierto para probar a ver qué había en su corazón. Y obviamente, ¿verdad?, que muchos de ellos no pasaron la prueba. Sí. Pero no los miremos como qué mal, tanto que los protegía, porque yo estoy seguro que si ahorita mismo, si nosotros comiéramos maná por 40 años, a lo mejor protestáramos. Si usted comiera, un pastor lo ponía, si usted comiera pavo, ¿verdad?, después de Thanksgiving por una semana más, al tarde o temprano te vas a aburrir. Es decir, ya no más pavo, ¿verdad? Ya un día o dos está bien. Entonces, no los juzguemos tal vez tan fuerte, porque Dios nos compara con ellos en muchos lugares de la palabra. Tenían sed, se cansaron. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido sed? Especialmente aquí en el desierto, ¿verdad? Donde es tan duro el calor y constantemente necesitamos estar bien hidratados con agua. Entonces, ellos, dice, no sabemos por qué se quejaron, o en el tiempo que se quejaron con Moisés cuando dijeron, ¿verdad?, ya danos agua, ¿verdad?, y le pegó a la roca Moisés. Imagínense qué tiempos tan difíciles pasarían ellos, donde Dios hasta cierto punto, ¿verdad?, Dios siempre los soportó, ¿verdad?, porque los amaba y tenía un propósito a llevarlos a una tierra mejor. Todos conocemos la historia. Pero ¿cuántas veces no se quejaron ellos, verdad?, porque estaban pasando pruebas difíciles donde humanamente no se podían a veces soportar? Claro, sin duda alguna nosotros tenemos que saber que lo que estamos pasando hoy es una medida que de alguna manera es muy personal y es para nuestro tiempo. Sí. Y aunque podamos nosotros hacer un tipo de comparación, como dice la Escritura, que todas las cosas que le sucedió al pueblo de Israel son para enseñanza nuestra, nosotros tenemos que saber que esa es nuestra medida, y a nosotros nos han dado mejores promesas. La Biblia dice que nosotros estamos en el nuevo pacto. La Escritura nos enseña que tenemos al Espíritu Santo de nuestra parte. No os dejaré huérfanos. Yo les voy a pedir a mi Padre que envíe el Consolador, y así sucedió. Por eso este versículo que quiero leer, y ya vamos a estar finalizando, se encuentra muy interesante. Dice, pero vosotros, amados, refiriéndose a usted y a mí, edificándonos en vuestra santísima fe. Hay que seguir creciendo en la fe. Dice, número 1, orando en el Espíritu Santo. Nosotros, cuando practicamos la oración, dijimos que una de las primeras cosas que nos hace crecer es oír la palabra de Dios, pero otra es orar. Mucho pueblo de Dios, mi amor, no está orando. Ni siquiera cuando come da gracias al Señor por los alimentos. Entonces, yo les decía a los hermanos, ¿cuántos leyeron la Biblia todos los días esta semana? No quise, por supuesto, que levantaran la mano, porque sabía que no lo iban a hacer todos. Entonces, oír la palabra de Dios,
orar y da una lista de las cosas que tenemos que hacer para que nuestra fe se fortalezca. Dice, orar en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, mantener ese amor que tenemos para con Dios. El Señor dijo, tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor. ¿Cómo está nuestro amor hacia el Señor? Al menguar en nuestro amor, mengua nuestra fe. Mengua nuestra fe y mengua nuestra actitud hacia los demás. Hacia los demás. Cómo vemos el ambiente, ¿verdad? Lo que nos rodea en sí. Entonces tenemos que siempre estar fortaleciendo nuestra fe, no solamente en los tiempos, y quiero enfatizar grandemente en esto, porque a veces estar asistiendo a una iglesia, estar escuchando un mensaje por televisión, es muy bonito alimentarse y fortalecer la fe de este modo, pero aquí lo que estamos hablando y lo que queremos dejar es permanecer, la fe que permanece mediante lo difícil, mediante lo no muy bonito, lo controversial, lo que nos pasa en la vida, lo que nos saca fuera de nuestro redil, ¿verdad? Eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Cómo vamos a permanecer mediante la prueba? ¿Cómo vamos a actuar mediante la prueba? Y desafortunadamente hemos platicado con pastores, con líderes, se ha visto un decline en la fe durante estos tiempos en los cristianos. Con amor del Señor lo decimos, ¿verdad? Que levantémonos y aferrémonos de la fe en Cristo Jesús, la esperanza única. Ningún gobierno nos va a dar una paz. No hay ni uno. Entonces, si ahorita estamos esperanzados que por este nuevo presidente o por el que vaya a quedar X, vayamos a recibir nueva paz, nueva fortaleza, estamos muy equivocados. Desafortunadamente, así es. Entonces, aquí lo que estamos brindando por medio de estos programas y muchos que yo veo que muchos pastores que están transmitiendo el mensaje de fe, es un mensaje permanente, es un camino de permanencia, un mensaje, ¿verdad?, que va a durar no solo en esta vida, sino un mensaje que se va a trasladar, una esperanza para otra vida, una felicidad, una vida eterna que no es aquí, es más allá. Correcto. Aquí es abundante y puede ser próspera y bonita, pero nos espera algo mucho mejor. La Escritura sí lo enseña, que no se comparan las glorias venideras con los sufrimientos presentes. Entonces, si estás pasando momentos de prueba, si estás pasando un momento difícil, de confusión, hasta de duda, déjame decirte, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. No olvides de que en Dios, en el Señor, en Cristo Jesús está la respuesta. Como aquellos jóvenes dijeron, sabemos que el Señor nos puede librar de este momento terrible, que esta prueba, pero si no lo hiciera, de todos modos no nos vamos a postrar ante la imagen, nos puedes hacer lo que quieras. Ellos estaban determinados y entonces Dios vino a su auxilio. Yo no sé qué estás pasando tú en este momento, pero déjame decirte, el Señor va a llegar a tu auxilio. Y oramos al Señor para que tu fe no falte. Eso fue lo que le dijo a Pedro. Pedro, todos me van a negar. Es más, inclusive tú me vas a negar, pero yo he orado para que tu fe no falte. Eso era lo que el Señor oró, que su fe no faltara. Y eso es nuestra oración, para que tu fe no falte. Qué bonito, y la clave de ese verso para cerrar es: y aunque no nos librare. Y aunque no nos librare. Y me gusta también mucho, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En todo he aprendido a vivir en abundancia, en escasez, y al último dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, he aprendido, la vida nos enseña, ¿verdad? O las circunstancias nos enseñan a que las tribulaciones, la fe, ¿verdad?, se aumenta, se aprende de ello y se aumenta la fe. Amén. Sí. ¿Hacemos una pequeña oración? Claro que sí. Padre, te damos gracias por la bendición de permitir que estemos en este programa. Oramos por cada uno de los oyentes, suplicamos que tu gracia, que tu Espíritu Santo venga a su auxilio, Señor, para poder fortalecer su fe en medio de sus circunstancias. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos para la próxima ocasión. Dios te bendiga.